Hola a todas y todos, bienvenidos en este nuevo programa de Vivir en Conciencia. Hoy tengo la inmensa suerte y el placer de recibir a Lorenzo del proyecto Haiki, que ya estuvo con nosotros en algún vídeo que voy a poner por aquí para que lo podáis ver si queréis. Y nada, Lorenzo, bienvenido. Tú te dedicas a la Gestalt, al Eneagrama, entre otras cosas. Y no sé si quieres presentarte brevemente así para las personas que no te conocen. Sí, pues un placer, Diego, como siempre, estar aquí contigo. Felicidades por tu proyecto. Y en nuestro caso, pues bueno, sí, llevamos como 15 años compartiendo todo lo que hemos ido aprendiendo en nuestro camino de crecimiento personal y las cosas que vamos incorporando, pues las íbamos compartiendo en nuestro blog de Aiki. Al principio más gestal, más meditación. Y luego últimamente, en los últimos 5 o 6 años, pues ya hemos puesto como mucho el foco en el enneagrama, que es principalmente donde hacemos las formaciones e impartimos los talleres y disfrutando mucho de compartir todo lo que hemos aprendido. Genial, sí, Lorenzo. Sí, gracias. Recordar a las personas que tú trabajas, bueno, tienes formaciones, talleres online también y cada vez haciendo cositas presenciales también. Así que bueno, que todos encontrarán las personas todas las informaciones en la descripción del vídeo de lo que quieran, si quieren contactar contigo. Y hoy vamos a hablar de autoestima, Lorenzo. Quería hablar de esta temática contigo porque creo que es una de las cosas que más ahora mismo, en general, de manera colectiva, se está trabajando, ¿no? La capacidad de amarse, la capacidad de soltar el juicio interno negativo permanente que está ahí, ese discurso que tenemos en la mente, ¿no? Esa autocrítica permanente. Estoy viendo muchísimo en consulta, incluso en las preguntas que la gente me hace, ¿no? Que es una temática recurrente. No sé cómo lo ves tú. Y un poquito para introducir esto, ¿cómo definirías para ti lo que es tener una buena autoestima? ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo vives tú? ¿No? Claro. Sí, bueno, yo creo que es bien importante cuando hablamos de autoestima, en nuestra opinión, siempre diferenciar desde la visión del enneagrama cuando estamos en una parte más esencial y cuando estamos en una parte más egoica. Creo que esto no es tan obvio o tan inmediato como podría parecer. De hecho, si salimos a la calle y le preguntamos a alguien qué es el ego, pues nos van a... Ah, esta persona es muy egoica. Se van a imaginar una persona muy soberbia, muy vanidosa, pero no se van a imaginar otros tipos de neurosis, ¿no? Que realmente podemos tener cualquiera. Y todas son igual de complementarias. Entonces, en el sentido de que podemos ir al centro de ese círculo del eneagrama desde cualquiera de los vértices y todos tienen sus particularidades. Entonces, entender que en gran parte nuestra vida viene comandada por un personaje, llamarle ego, o llamarle como queráis, ese neatipo con el que nos identificamos, pues para mí es clave para entender de dónde venimos y saber que ese personaje fue necesario construirlo, porque la vida, cuando éramos pequeñitos, pues no nos lo puso fácil a nadie. Algunos todavía más difícil, pero es muy difícil que tuviésemos una infancia realmente feliz, como algunos todavía creen recordar. Eso normalmente no existe. Entonces ese personaje que creamos es importante reconocerlo como tal y no es tan inmediato como digo. Entonces yo creo que es como un primer paso para decir, vale, el eneagrama en este caso nos da unas pistas muy concretas donde nos podemos ubicar, identificar con este tipo de ego y a partir de ahí el trabajo va, en mi opinión, como de poderlo mantener con la misma fuerza las ganas de cambiar con la aceptación con lo que hay. Porque este Mm. personaje nos lleva mucha ventaja. Entonces, si queremos de repente cambiarlo muy bruscamente o de repente odiarlo o qué sé yo, eso no va a funcionar nunca. Entonces es como, mira, en los próximos años la cosa va a ser muy parecida. Voy a cambiar de a poquito en los próximos meses. Entonces más me vale aceptarme y quererme con lo que hay, aunque sea solo por pura lógica. Y con las mismas ganas, sin resignarme, paso a decir, vale, ¿en dónde puedo seguir mejorando? ¿Dónde puedo mejorarme a mí para estar más pleno, más en calma, más en paz? Y el enneagrama nuevamente, de todas las piedras en las que podría poner a picar, ¡pum! Te dice, igual por aquí va a ser buena idea. Entonces por ahí creo que en esta doble compensación funciona muy bien. Sí, al final, bueno, ya traes directamente el tema del eneagrama, ¿no? Porque efectivamente somos un ser humano, se compone, vamos a decir, de tres partes, si lo podemos dividir así, el ser, el alma y el ego. Y lo que tú llamas esencia, yo lo llamo alma, ¿no? Que al fin y al Sí, cabo es un sinónimos. Efectivamente, el ego, el personaje, que el eneagrama describe muy bien, porque el eneagrama
para recordarlo, igual si las personas no nos escuchan, no lo conocen, al fin y al cabo es un mapa que identifica 9 arquetipos que definen 9 tipos de egos o de personaje que podemos encarnar. Por supuesto, los llevamos todos dentro, por supuesto, somos una mezcla, una sinergia de todo eso, pero en general hay uno de los eneatipos que más nos marca, con el cual más nos identificamos, que más utilizamos de nuestra manera, ¿no? Como una ropa, un traje que nos gusta mucho y que utilizamos con frecuencia, ¿no? En el día a día. Y entonces, en esto que compartes, me parece fascinante recordar que, por una parte, tenemos una parte de esencia, que es el alma, que se quiere expresar en el mundo, que por muchas razones, pues se ha tenido que disfrazar de un ego, de un personaje, para poder funcionar ante las peticiones de papá, mamá, de cómo funciona la vida y todo eso y muchas cosas que ya sabemos y a partir de ahí, cuando empezamos ese camino de crecimiento interior, de mirarse para adentro, en general nos damos cuenta de que tenemos un ego, un personaje y como tú dices, intentamos mejorarlo, ¿no? Porque hay cosas de ese personaje que me molestan, porque me molesta tener miedo de esto, me molesta que esto me enfade, me molesta tener ese rasgo, etcétera, etcétera, ¿no? Como una persona también físicamente puede intentar modificarse porque no le gusta su nariz, no le gusta su musculatura, no le gusta lo que sea y genera acciones para cambiar y evolucionar. Y una parte positiva que tú has dicho, ¿no? Que es interesante poder dedicarse tiempo a mirar lo que adentro de mí está siendo disfuncional o es una respuesta a una neurosis, básicamente, para ir mejorando. Primero para mi propio bienestar y luego también para lo que es mi impacto en el mundo y en mis relaciones, ¿no? Pero la diferencia que haces, y me parece clave, me gustaría mucho entrar ahí, es la diferencia entre lo que puede ser una autoestima egoica, egótica, no sé cómo se dice, uno de los dos, y una autoestima que proviene más de la esencia y del alma, ¿no? En mi vocabulario, yo diferencio justamente las palabras. Para mí la autoestima tiene que ver con el ego porque es qué valor me doy, qué estima tengo de mí, ¿no? ¿Cómo me estimo? Es decir, me valoro más o menos, ¿no? Mientras el amor propio, por ejemplo, tengo la sensación de que es una cualidad profunda de la esencia, que es esa capacidad, como tú has dicho, de aceptación antes, de que tengo la capacidad de aceptarme totalmente sin condición. Es decir, en este instante, con todas las mierdas que veo en mí, con todas las taras y todo eso, me amo y me acepto, ¿no? Y creo que muchas veces se confunde esto y por eso podemos caer, y ahí me gustaría saber un poquito cómo lo ves tú o qué te nace de esto, ¿no? Caer en esa idea de tener que mejorar, esa idea de autoestima de tengo que llegar a esa mejor versión de mí mismo, de mí misma, para por fin ser feliz, ¿no? Sin darse cuenta de que primero, ¿quién quiere llegar ahí? Sino el ego, el personaje. Y segundo, que esto implica un rechazo profundo de quién soy, un realmente no amor con quién soy, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo lo veo bastante parecido a lo que estás explicando tú y nuevamente me vuelvo a venir al eneagrama, porque el eneagrama también nos avisa de que existen las virtudes de cada uno de los eneatipos, pero también existen las falsas virtudes. Es Mm. un poquito por donde tú vas. Y de hecho, en muchas presentaciones del mundo del enneagrama, sobre todo en mundos un poquito más, como vas diciendo, ¿no? Que te animan a todo, mucha dopamina, la mejor versión, vas a llegar súper lejos, como todo demasiado optimista, tiran mucho de esas falsas virtudes. Es decir, por ejemplo, un eneatipo 3 que obviamente en realidad está atrapado por la vanidad, por la búsqueda de reconocimiento, pero que normalmente es muy bueno trabajando o es muy bueno en las empresas o las empresas están muy contentas con esa persona que es tan buena trabajadora, buena entre comillas. Pero claro, eso si él se lo cree, claro, se puede crear un workaholic, un super emprendedor y de cara al mundo puede parecer que es la bomba, pero de cara a él mismo, pues realmente lo que está haciendo es inflar, inflar, inflar el ego. Entonces desde ahí pierde la oportunidad de poderse poner cada vez un poquito menos neurótico. Y creo que por lo menos para mí el camino va por ahí. Muchas veces no tanto apuntar hacia metas muy altas, que está bien como tenerlas en el horizonte, estas virtudes verdaderas de cada uno de los eneatipos, la serenidad, la calma, la ecuanimidad. Está genial, incluso la valentía para un eneatipo 6, pero claro, un eneatipo 6, por ejemplo, parte de que está atrapado por el miedo. Pasar del miedo al coraje o la valentía es como un trayecto demasiado grande. Entonces, en mi opinión, funciona mucho mejor el ir de a poquito. Entonces,
Yo suelo hablar más de ponernos cada vez un poquito menos neuróticos, asumir que de partida todos estamos un poquito locos, un poquito locas, Mm, y está bien así, no pasa nada. Hasta aquí hemos llegado, unos un poco más, unos un poco menos, no hay gran diferencia. Si estás demasiado, pues estás en temas de trastorno y eso ya es otra patología. Pero si estamos en lo normal, pues bueno, por mucho trabajo que tengamos personal, seguimos con neurosis, seguimos con el ego, no hay problema, no nos diferenciamos tanto los unos de los otros. Y a partir de ahí es donde dices, bueno, mi trabajo, aunque yo lleve 20 años de trabajo personal, da igual. Mi trabajo para llegar al siguiente capa, de quitarme algo de mi ego, es exactamente el mismo que el que lleva un año. No es nada diferente. Lo único que quizás yo tengo un poquito más de dirección, tengo más experiencia, pero tengo que trabajar exactamente lo mismo. Y tengo el peligro, yo y todos los que llevamos mucho tiempo, de confiarnos, de pensar que hemos llegado a algún lugar que en realidad no hemos llegado, porque en el momento que crees que has llegado a algún sitio y te pones desde el púlpito a decir a los demás lo que tienen que hacer, ¡pum! Ya la has cagado. Te vienes abajo inmediatamente. Entonces, creo que es esta humildad de decir, no, da igual, ¿dónde estés? ¿Qué más me da? Si tengo que trabajar lo mismo que tú, vamos a ver, como decía antes, dónde tengo que picar para que yo mañana pueda estar en un lugar un poquito menos neurótico. Y desde ahí me voy acercando cada vez más a esta parte más esencial, más virtuosa o como queramos decirle. Pero creo que el trabajo va de ir muy a poquito y acertar en ese poquito. Ese poquito que sea lo suficientemente claro como para decir, muchos poquitos a lo largo de un año es un montón. claro. Coincido mucho con lo que dices, además es muy inspirador eso que dices, ¿no? Lo primero, esa clave, ¿no? Para mí es una clave muy potente, integrar el ir de a poquito, ¿no? Porque es verdad que somos especialistas, sobre todo en una sociedad donde al fin y al cabo se nos obliga casi a ser superhéroes. Es que, por ejemplo, los que nos dedicamos a un poco a esto, en este mundillo, si de repente no eres millonario, es que estás fracasando, ¿sabes? Es como que, a ver, es como todo se construye de a poquito, incluso un éxito, una economía, ¿no? Pero se promueve mucho la imagen, la superficialidad y el éxito directo, ¿no? Y personas que se va a coger el ejemplo de ese chaval de 22 años que ha lanzado su empresa con 18 y que de repente no sé qué, ¿no? Y todos, pues, o todas, miramos esto y voluntariamente nos comparamos, ¿no? Yo el primero me comparo, bueno, me doy cuenta de que mi mente se compara permanentemente con los demás, ¿no? Y ahí la sensación de fracaso, etcétera, etcétera. Pero esa cosa que tú dices de a poquito es maravillosa porque yo, por ejemplo, a mí me pasa y supongo que le pasa a muchas personas que nos estarán escuchando, es tomar conciencia de cómo estoy en relación a la persona que era hace una semana o ayer, ¿no? Hace un mes. Y ya se puede ver una evolución, se puede ver una toma de conciencia, se puede ver que estamos en ese camino justamente, ¿no? Y lo que has traído también, que me ha encantado porque nunca lo había escuchado así, esa fórmula de que lo que me toca a mí con 20 años, bueno, a ti con 20 años, a mí ya con 12 de crecimiento interior, de mirada, es repetir exactamente el mismo gesto que el que lleva un año o un mes. Y eso es lógico, porque al fin y al cabo, si hablamos, por ejemplo, de los que construían las catedrales, ¿no? Pues que uno lleve 30 años o que lleve un mes, el gesto va a ser el mismo. Golpear con el martillo y al clavo, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Claro, hay más experiencia, el dar el golpe es como más seguro, sé por qué estoy dando el golpe y a dónde me va a llevar, ¿no? Y creo que eso puede ser incluso la única diferencia, que uno tiene un poco más de confianza, un poco más de técnica, un poco más de habilidad para poder que sea más fluido, pero al fin y al cabo el gesto va a ser el mismo. Y eso a mí me lleva también a otro fenómeno que estoy viendo que es que en general en los talleres que voy proponiendo, a veces hay una parte del público que siento que viene en busca de algo nuevo, ¿no? Y en general estamos buscando siempre algo nuevo porque hemos probado cosas que no nos han, igual pues pensábamos que iban a solucionarnos la vida y al final nos damos cuenta de que no, que hay que seguir avanzando, que la neurosis sigue, como tú has dicho, y que yo creo que va a seguir mi neurosis hasta que me muera, va a estar ahí y no pasa nada, ¿no? Una vez que uno la acepta, se relaja bastante, ¿no? Y esa cosa, esa búsqueda también de novedad permanente, también tengo la sensación que de una cierta manera nos afecta mucho a nivel de autoestima porque es como esa sensación de que, claro, lo he intentado, pero no lo he logrado, así que tengo que buscar algo nuevo y otra vez es como una búsqueda y pongo energía y me pongo exigente conmigo y con el otro, en vez de darme cuenta de que justamente muchas veces lo que nos hace falta es profundizar, es quedarnos donde estamos y es repetir una y otra vez el mismo gesto, ¿no? Y bueno, eso me venía como claves que has compartido, ¿no? Para mí que son muy importantes. La primera es ese poco a poco
Y la otra cosa es tomar conciencia de que el mismo gesto es el que vamos a tener que repetir muchas veces. Sí, bueno, en este caso, con el tema del maestro cantero, que yo de partida soy arquitecto, pues me viene que es perfecta la analogía que has puesto, ¿no? Y incluso te diría que fíjate que la arquitectura, los grandes arquitectos de la historia, sus mejores proyectos casi siempre fueron los primeros. Y sabían muy poco o sabían lo suficiente que supiesen poco. Luego sabían mucho más y no eran capaces, ni Le Corbusier, ni Mies, ni aquí en España muchos arquitectos, Coder, Sert, de repetir esas obras tan cumbres que hicieron casi empezando, ¿no? Entonces sí, luego tenían más experiencia, sabían más, pero no lo hacían mejor, incluso a veces lo podían llegar a hacer peor. En la música pasa exactamente igual. La mayoría de los grupos que a mí me gustan, los 3 primeros discos son la bomba y luego ya como que no hay tanto. O sea que de hecho, en un momento dado puede ser más difícil, seguir mejorando cuando ya llevas tiempo. Entonces, todo esto, por eso para que estemos súper atentos, que no nos confiemos y que busquemos lo que realmente nos sienta bien a cada uno. Y ahí es un poco lo que dabas la clave, ¿no? No cambiar demasiado, no dejarnos llevar por las modas, porque ahora de repente Mm, aparece la respiración no sé cuál y todo el mundo no sé qué y todo el mundo al hielo, que está bien, yo no digo que no, pero que al final esto es mucho más sencillo. Para mí es como un buen proceso terapéutico y ahí no es tan importante si es la gesta, si es conductivista, me da igual. Alguien que te genere mucha confianza, que sea muy bueno en lo suyo, pero que a ti te siente muy bien. Hay gente muy buena que a ti por lo que sea no te va a sentar bien. Entonces, mm. acertar con esa persona, con ese vínculo y estar ahí picando piedra 3 o 4 años, para mí eso es clave. Y luego al final intentar ver esto que con la terapia es como digamos requisito imprescindible, casi, casi, salvo excepciones, pero que no nos sirve solo esto. Si no tenemos una visión más holística, nos vamos a atascar, nos vamos a quedar encallados. En mi caso, en lo personal, si yo no llego a ir a dinámicas mucho más de cuerpo, de movimiento, de danza, 1000 sitios que he ido no hubiese llegado desde la cabeza nunca, jamás. Entonces, como cuidar mucho que el desarrollo incluso espiritual en un momento dado va por ahí, ¿no? De traspasar eso. Y luego al final, resumiendo mucho, creo que si ponemos el foco en movernos, cuidar la alimentación y tener una buena higiene del sueño, ya hemos hecho la mitad del trabajo. Por eso que muchas veces se nos olvida ponernos ahí, andar todos los días, salir a la naturaleza, hacer un poquito de fuerza, movernos medianamente bien. No es tan difícil, requiere un mínimo de disciplina, pero mucha gente lo obvia o no pone la energía en comer medianamente sano o se va a la cama de cualquier manera, a cualquier hora después de haber comido cualquier cosa y además con una serie de Netflix. Vale, nos lo estamos poniendo muy difícil. Yo ahí haría mucho más hincapié en general dentro del mundo terapéutico que para que las terapias y todo el proceso terapéutico sea realmente eficaz, vamos a cuidar mucho el cuerpo, vamos a salir desde un cuerpo medianamente sano para que luego todo lo que le incorporemos nos sienta mejor, porque si no, hacemos mucho avance en un sitio, joder, y la estamos cagando con las patas de atrás por no poner el foco en algo que en realidad no es tan difícil. No digo que sea fácil, pero no es tan difícil. Claro, sí, a ver, lo que traes ahí para mí va directamente en esa comprensión profunda que somos un ser triple a muchos niveles y lo que tú traes aquí son los tres principales cuerpos a los cuales tenemos acceso directamente en nuestra experiencia, que es el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Está claro que algunas personas pues van a tener más afinidad con un trabajo con uno de los cuerpos y con otros no. Y yo tengo muy claro, por ejemplo, el cuerpo físico para mí, creo que como para ti, ha sido un desafío muy grande, sigue siéndolo de cierta manera, ¿no? Pero efectivamente que, por ejemplo, como estamos hablando de autoestima, ¿no? ¿Cómo mejorar mi autoestima? Pues está claro que si duermo mejor, si cuido mi alimentación, si tengo horarios decentes, si limito también en la medida que pueda todo lo que es adictivo, azúcar, alcohol, drogas, tabaco, todo eso, ¿no? Que aprendo poco a poco, está claro que mi autoestima va a mejorar. Y no simplemente va a ser psicológico, porque incluso es fisiológico, porque ahí sí que interviene la producción de hormonas, los neurotransmisores, el metabolismo, cómo funciona. Y ya sabemos que la salud intestinal influye un montón en la salud emocional a través de todo eso que acabamos de decir, de las bacterias que están ahí viviendo, el microbiota, es que es esto un ecosistema que si no lo tomamos en cuenta, pues vamos cojos, como tú dices, ¿no? Y yo veo que efectivamente hay personas que
estamos mucho en el desarrollo mental y es como casi son pajas mentales, como se suele decir, pueden ser pajas emocionales o pueden ser pajas físicas del todo, ¿no? Porque es verdad que tampoco una persona que solo está en el cuidado de su cuerpo físico y obvia todo lo demás, tampoco va a tener ese resultado de conectar con ese amor profundo con uno mismo, que al fin y al cabo siento que va mucho más allá de la parte simplemente psicológica, ¿no? Al final también es la capacidad de sentirse a gusto adentro de su cuerpo. Me siento a gusto en mi cuerpo físico, me siento a gusto con mis emociones porque aprendo a manejarlas y me siento a gusto con mi mente porque ya no tengo esos pensamientos parásitos que me están comiendo la cabeza, ¿no? Y yo siento, no sé cómo lo ves tú, por eso ahí me viene como una pregunta, ¿no? Tengo esa interrogación de que me doy cuenta de que el cuerpo mental, hay muchas teorías, hay muchos conceptos, hay muchas cosas que ya sabemos mucho, ¿no? Además, estamos en una era donde no sé si, no creo que el ser humano en toda su historia haya tenido acceso a tanto conocimiento como ahora. No, creo que es la primera vez. Ujú. Todos los días, si uno quiere, se puede escuchar dos o tres podcasts y es que es una pasada la información que hay, ¿no? Entonces, por una parte, esa riqueza está ahí, creo que nuestro cerebro no lo procesa, eso es otra cosa, pero bueno, tenemos esa... También tenemos cada vez más ese cuidado físico, que ya es obvio, a cualquier persona le preguntas y sabe lo que tiene que hacer a nivel de qué comer y qué no comer. Es que hay que ser muy ciego o muy sordo o no querer saber, ¿no? Pero a nivel emocional, ahí siento que todavía la humanidad o colectivamente hay un hueco, hay un vacío, hay algo que no, que siento que percibo que todavía no estamos aceptando ese desafío, que es el desafío de qué hago con lo que siento, cómo transmuto mi mundo emocional, cómo paso de un estado donde hoy lo reprimo todo o lo vomito todo encima del otro porque no sé cómo gestionarlo, ¿no? ¿Qué Mm. te parece? ¿Cómo lo ves tú este cuerpo emocional? Sí, yo creo que es muy apropiado lo que dices y también para algunas personas más difícil. Aquí nuevamente en el diagrama nos ubicamos antes de los 9 eneatipos en tres centros. Un centro más emocional, que es gente que se mueve más desde esa emoción, un centro más mental y un centro más de la acción. Normalmente las personas que están en el centro mental, algunos creen que tienen mucho equilibrio emocional y lo que rápidamente se ve desde el diagrama es que estás totalmente desconectado de la emoción. Pues esto es, más allá de que seas un 5, un 6 o un 7, me da exactamente igual. Ponte a trabajar en cómo puedes conectar, aunque sea un poquito, con la emoción. Un poquito. Y en mi experiencia, sienta muy bien estar con personas cerca que sí son emocionales. Y como por ósmosis se te va pegando algo. O descubres, para mí ha sido como fue muy revelador ver gente totalmente embargada por la emoción. Decía, madre mía, les pasan estas cosas a esta gente. Me parecía imposible. O sea, yo ni me imaginaba que en las películas no sale gente tan emocional, o yo no las percibía o no las quería ver. Entonces, verlas a mí me hizo conectar un poquito más con la emoción y poco a poco sé que es más allá de todo lo que vaya muy profundo, hay una cosa muy básica, cómo Lorenzo puede estar cada día un poquito más en contacto con la emoción. Y luego hay gente embargada por la emoción, directamente, un poco lo que dices, ¿no? También, pues, que se dejan atrapar y aunque son muy emocionales, no significa que tengan el mundo emocional bien balanceado. Entonces, tienen que hacer también un trabajo de poderse salir en un momento dado, meter una capa más cognitiva, saber trabajar esas emociones para que no les lleven a dramas innecesarios. Entonces, todo esto es bastante complejo, pero sí que nuevamente cada persona creo que necesitamos un trabajo diferente con la emoción. A mí cada vez me gusta menos esto de café para todos. Y estás en gesta, llega fin de semana, parentales, y todos a palear a sacos. No, si igual hay una persona que no puede, y que no pueda, no es que no quiera trabajar, es que no le va a sentar bien entrar en esa catarsis emocional, porque para empezar ni va a poder, se va a comparar, como decías antes, le va a sentar fatal ir. Y otro que igual es lo último que necesita porque va a entrar en un sitio muy profundo que a lo mejor no es lo que hoy, ir a tanta emoción y quedar desbordado y conectar con una cosa que le pasó tremenda. Entonces, como yo diría, como vamos a ir de a poquito, vamos a ver de dónde partimos cada uno y vamos a ver cuál es el trabajo concreto a la hora de llegar a la emoción. Y para mí muchas veces es pasar por el cuerpo, sensar el cuerpo. Estamos muy desconectados en general del cuerpo, entonces decir, vale, espérate, más allá de todo esto, ¿con qué vienes hoy? Ujú. Yo siempre que entramos
Nosotros hacemos en todas las formaciones, todos los lunes y todos los jueves, hacemos un Zoom, 2 horitas. Pero siempre arrancamos con cómo vienes. Y la gente, pues no he hecho la tarea, no he mirado la lección. No, no, no. ¿Cómo vienes de verdad? ¿Con qué emoción vienes hoy? Y en caso Mm, de duda, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Vienes tenso? ¿Tienes el estómago comprimido? ¿Qué te está pasando? ¿Hay rigidez? ¿No hay rigidez? Simplemente con un ratito, de nada, 3 minutos de cerrar los ojos, pararnos, sensar, de repente dices, hostia, pues igual en realidad vengo nervioso o estoy preocupado o en realidad aparece una tristeza que no te esperabas. Bueno, vamos a darle espacio, vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, los que son muy emocionales, no dejarse maravillar, enamorarse de su personaje emocional, y los que no lo somos, pues intentar navegar hacia allá. Y a veces necesitamos como ayuda, un terapeuta, un proceso que nos ayude a entrar en la emoción. En mi caso, en lo personal, un poco lo que decía antes, donde más claramente he entrado en la emoción es en retiros, por ejemplo, retiros de 5 ritmos, en mucho río abierto, donde yo he podido dejar la cabeza claramente fuera y confiar en que los terapeutas que llevaban aquello daban un espacio de seguridad para que de repente ¡bum!, apareciesen emociones tremendas que yo jamás hubiese imaginado. Llantos muy profundos, llantos que vienen de muy lejos, o al revés, expresiones mucho más vigorosas, con mucha más fuerza. Bueno, todo eso creo que necesitamos pasarlo por el cuerpo y ahí sí que muchas veces el online no nos sirve tanto. Creo que por eso hace falta muchas veces talleres físicos donde podamos ver qué le sienta bien a cada persona y acompañarlas en ese proceso. Pero como sobre todo crear espacios de seguridad. mm, sí. Sí, lo que traes ahí, bueno, hablando de los retiros, ¿no? Que esos espacios físicos que traes, yo creo que sí, que es imprescindible, que no es algo que lo online o la inteligencia artificial que está viniendo con fuerza también pueda reemplazar nunca el contacto humano. Yo creo que al fin y al cabo la sanación es una frase que leí un día o que la escuché, no me acuerdo, pero igual la conoces. La herida que proviene de un relacionarse se sana en relación, ¿no? Ujú, Entonces, y es esto, ¿no? Al fin y al cabo es recordar que todos nuestros dolores, todas nuestras neurosis provienen de una relación en general con papá, mamá o con otros adultos o incluso de otras vidas, da igual las creencias que tenemos, pero todo viene de una relación y todo se va a sanar en relación. Entonces también por eso muchas veces tampoco creo que yo pasé por esa fase de ascetismo, ¿no? Bueno, me voy en el monte a meditar toda la vida y ya está, ¿sabes? Y ahí ya se soluciona todo. Y es verdad que se soluciona porque cortas todo, entonces ya dejas de sentir. Pero claro. sin embargo, claro, no estás viviendo y que es por eso que uno encarna al fin y al cabo, ¿no? La vida para mí es profundamente relacional, lo tengo muy claro. Es la relación conmigo, es la relación con los demás constantemente, no hay pausa en la relación. Y, y lo que traías un poco, ¿no? También de esa parte de que cada uno se va a relacionar diferentemente con su mundo emocional, creo que es súper importante recordarlo. Y como tú dices, personas que podemos ser muy mentales y decir, no, yo con las emociones no tengo ningún problema, ¿no? O incluso las personas que están más en el centro instintivo también a veces, ¿no? Es como que, no, pero yo es que siento que debo de hacer esto, ¿no? Y hay como mucho fuego, mucho ímpetu, y al final no te das cuenta de que puedes arrasarte a ti mismo o arrasar a lo que hay a tu alrededor. Desde eso, que no es no es porque uno tiene una conexión y siente en su cuerpo que tampoco eso es la verdad o lo que hay que seguir de una cierta manera, ¿no? Pero en general lo que te decía, yo me repito un poco ahí, pero yo creo que colectivamente estamos ante una puerta muy grande a nivel de lo que es el colectivo humano, que es pasar de un poco de un estado infantil a un estado un poco más adulto. Y para hacerlo ya no es suficiente con comprender. Ya es hora de actuar concretamente, actuar, pero desde esa integración para mí emocional. Yo creo que es una de las cosas que está fallando mucho porque te digo, lo veo en mí, lo veo también en las personas que acompaño y colectivamente. Solo hay que mirar cómo funciona el mundo con las guerras, que todo eso es emocional. Todo eso es eso hay como emociones, hay enfado, hay tristeza, hay miedo, hay ganas de más, quiero conquistar, es como una noción de poder, es como, todo eso es parece unos niños de 5 años peleando, lo que pasa es que tienen el arma nuclear y ejércitos, pero es que es una locura, ¿sabes? Pero al fin y al cabo yo creo que hay un desfase emocional muy grande y eso lo podemos ver a nuestra escala en cómo nos relacionamos con la pareja, con los hijos que tenemos, con los amigos, con el colega en el trabajo, todo lo que despierta en mí, etcétera, etcétera, ¿no?
Es un poco de aprender a gestionar un mínimo las emociones, como hemos dicho antes, un mínimo de higiene físico, pues un mínimo de gestión emocional y de autoconocimiento. Y volviendo a lo que decías antes, que a mí me parece súper importante recordarlo, terapia. Y me gustaría preguntarte un poquito más sobre qué es para ti terapia, qué significa la palabra terapia, porque como decías antes, ¿no? Si vamos en la calle y preguntamos a alguien qué es el ego, te van a decir, pues una persona soberbia, ¿no? Si vamos en la calle y preguntamos qué es terapia o para qué sirve, es decir, bueno, para la gente que tiene un problema o que está chalado o que está en depresión, ¿no? Cuando realmente yo creo que la terapia va mucho más allá de esto, ¿no? Personalmente, para mí la terapia está siendo y seguirá siendo un espacio de encuentro conmigo, sin más. No necesito tener un problema o estar mal o tener una dificultad. Al fin y al cabo, simplemente es una cuestión de voluntad, de querer conocerme mejor, de querer evolucionar sin forzar sin necesidad de llegar a ninguna parte, pero siendo muy consciente de que necesito espejos, necesito personas que me acompañan, necesito alguien que me diga, oye, mira este punto de vista, necesito alguien que me diga, oye, cierra los ojos, respira, ¿qué sientes? Ah, sí, es verdad, porque se me ha olvidado hacerlo. Lo sé, claro que lo sé, pero se me ha olvidado hacerlo. Entonces necesito que alguien me lo diga, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es mi experiencia, pero ¿qué es para ti la terapia? Y para salir un poco de ese aspecto medical, entre comillas, ¿sabes? Bueno, yo aquí distinguiría como dos lugares, uno que es el proceso terapéutico y otro que es propiamente terapia. Y creo que los dos son igual de importantes. Me refiero al proceso terapéutico. Tú puedes estar hablando con un amigo que te escucha de verdad, una amiga, y estás en un proceso terapéutico. Estás entrando en algo profundo, te está acompañando y te está escuchando de verdad, que no es nada fácil. O sea, cuando alguien te está escuchando con lo que traes, te acoge lo que traes, ahí estás trabajando desde lo terapéutico y lo haces con un amigo. Meditar, que has dicho antes, sí, en un momento dado también puede ser terapéutico siempre que se complemente con más cosas. Para mí, de hecho, esto es hace bastante tiempo que lo integré. Suena un poco loco, un poco exagerado, seguramente, pero lo vivo con tanta claridad. No sé, es que además no sé exactamente de dónde me vino la idea, pero es como que todo lo que me pasa en la vida es una oportunidad para trabajar desde lo terapéutico. Todo. Mm. Desde cuando me levanto y elijo desayunar un bol de avena en vez de unos bollos que me comería encantado, hasta cuando despierto a mi hijo con todo el cariño del mundo, todo, todo. No hay ni una cosa a lo largo del día, si hago ejercicio, si no hago ejercicio. O sea, yo ya no hago deporte. O sea, no me entra en la cabeza casi el concepto de deporte. No, yo me voy a mover, porque sé que a mí, en mi propio proceso terapéutico, también me sienta bien. E incluso si elijo hacer fuerza, que igual yo no lo elegiría, porque me gustaría más hacer Animal Flow, pero elijo al hacer fuerza porque sé que en mi propio proceso también me va a sentar mejor. Entonces, como poner mucho el foco ahí. Y luego ya cuando vamos a lo que es propiamente terapia, lo que podemos entender más por terapia, creo que, en mi opinión o desde mi experiencia, tanto a un lado como al otro, la clave está en podernos vaciar si estamos recibiendo la terapia y llegar allá que sintamos el espacio de seguridad, como decía, que tengamos un vínculo lo más fuerte posible con esa persona y que sepamos que pongamos lo que pongamos encima de la mesa, esa persona no nos va a juzgar. Si ya conseguimos eso, a mí me parece un montón. O sea, todo lo que venga a partir de ahí son pequeñas cosas que uno te indica más, que otro te hace una visión no sé qué, que otro trabajas desde el enagrama, otro desde la gesta, otros... me da un poco igual. Si ya partimos desde ahí y cuando estamos al otro lado acompañando, por lo menos mi experiencia es como, yo hace muchos años pensaba que no podía acompañar, porque yo tenía la falsa creencia de que yo no tenía paciencia. Mm. Y de repente me di cuenta que seguramente tenía la paciencia suficiente, o la intuí y me puse a probar. Y cuando vi que sí, que tenía más paciencia de la que me imaginaba, encima me di cuenta que al ponerme en el rol de terapeuta, mi paciencia iba aumentando cada vez más y mi capacidad de escucha aumentaba cada vez más y mi capacidad de no juicio aumentaba cada vez más. Entonces es como, wow, qué oportunidad tenemos de poder acompañar al otro, a la otra, para seguir creciendo nosotros como personas. Y eso me parece que de repente, nuevamente, podemos crear ese espacio de seguridad donde la otra persona traiga lo que traiga, yo sé que lo voy a coger y sé por qué estoy respirando y sé por qué me voy a vigilar yo mucho
de que no voy a meter el juicio en ningún momento. Y sé que me voy a vigilar mucho de que para mí sea lo único que es importante en el mundo en ese momento. Ni una sola cosa me va a sacar de aquí. Yo estoy solo para esa persona. Entonces, tener esa seguridad, esa convicción, a mí me da como mucha tranquilidad y en las devoluciones creo que es lo que mejor funciona. Que luego hacemos más cosas obvias que puedan tener que ver con técnicas, sí, pero sobre todo poder estar en esa presencia que todo lo acoge. Yo creo que si somos capaces de eso, ya me parece un montón. Claro, es precioso lo que dices. Personalmente, el proceso meditativo lo vivo desde ahí, ¿no? Para mí, entrar en meditación no es lograr nada, no es ni buscar el samadhi, porque es una experiencia muy bonita, ¿eh? Cuando ahí desapareces, la verdad es que es impresionante. Pero es como justamente generar ese espacio-tiempo de contención y de acogida sin juicio de todo lo que acontece en mi cuerpo, físico, emocional y mental, ¿no? Ese es para mí el espacio terapéutico hacia mí. Y cuando lo traes ahora en lo que es en el espacio terapéutico, ¿no? Y yo siento que al fin y al cabo es importante, bueno, para profundizar un poco lo que has dicho, recordarnos a nosotros terapeutas, que también en general somos personas que hemos vivido, que estamos viviendo terapia, recibiendo, ¿no? Para mí es como recordar bien los roles, ¿no? De esta manera es como para que se puedan fundir luego, porque eso es la magia, ¿no? Al principio es como que como terapeuta la idea es esta, ¿no? Generar un espacio-tiempo de seguridad, de no juicio para sostener que acontezca lo que tenga que acontecer. Que yo no soy quien lo va a generar, provocar, es como, a ver, ¿qué tiene que acontecer aquí, ¿no? Y por otra parte, como persona que está acudiendo a terapia, yo siempre me pongo en las disposiciones de también estar observando qué va a acontecer atrás de mí. Bueno, igual ya vengo con una idea que quiero hablar de mi padre, de no sé qué, no sé cuánto, de lo que estoy sintiendo, y luego dejarme llevar por lo que está aconteciendo. Porque hay una cosa que creo mucho, pero más que creer, yo creo que ya es mi experiencia, incluso está demostrado de mil maneras, es algo que se llama homeostasis. La vida se regula. Yo no tengo que poner mano para que la vida dentro de mí se regule. ¿Qué tenemos que hacer? Muchísimas veces es como lo menos es más, ¿no? Es lo que se suele decir. Generemos un espacio-tiempo donde la vida se pueda regular. Y en general, siento, creo que las neurosis se mantienen porque impedimos ese proceso. Si no, las neurosis normalmente se van sanando, aparte de efectivamente una parte que has nombrado antes, cuando ya es excesivo, que estamos en algo patológico, químico, que hace falta un apoyo externo muy obvio, ¿no? Pero en la mayoría de los casos las neurosis están destinadas a sanarse. Lo que pasa es que impedimos el proceso, ¿no? Es como con el cuerpo físico, pues impido el proceso, o como tú has dicho, me lo pongo difícil porque no como bien, no duermo bien, no hago el ejercicio, tal. Este es mi cuerpo, pues por mucho que intente restablecer el estado homeostático de salud óptima en cada momento, no puede, porque no tiene la gasolina o porque simplemente le estoy poniendo cada vez más trabajo, ¿no? Es tan sencillo como entender que si tengo la capacidad de tratar en mi trabajo 10 temas al día y cada día me ponen 20, pues obviamente voy a tener retraso y no voy a poder. Pero si me empiezan a poner 5 o los 10 que puedo, pues entonces lo voy a poder llevar al día, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el aprender, comprender, por eso es toda la parte teórica, toda la parte de los talleres también de Enneagrama y que te dan el mapa, ¿no? De cómo funciona tu inconsciente, tu personaje, yo lo siento imprescindibles, porque al fin y al cabo lo que uno va a hacer ahí es comprender, vale, así funciono yo. Y si comprendo cómo funciono, pues entonces puedo vigilar qué es lo que me puedo permitir, qué es lo que no, dónde tengo que intervenir, dónde no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me ha encantado lo que has dicho sobre el proceso terapéutico y creo que es muy importante recordarlo porque a veces yo como paciente he ido desde esa sensación de sálvame, tú como terapeuta tienes que hacer algo para que yo mejore y como terapeuta también me he visto a veces pillado por la inquietud de "Ah, esta persona la tengo que sacar de donde está, ¿no? Y todo el proceso ha sido hasta hoy de tomar conciencia y vigilar mucho esta parte de que no, yo aquí solo estoy para apoyarte, para facilitar igual algo. Incluso la palabra facilitar no sé si es la adecuada, ¿no? Pero para estar presente y permitir que la regulación ocurre, porque va a ocurrir. Y a veces, por supuesto, como tú dices, utilizamos técnicas, claro, una meditación, una visualización, unos conceptos que traemos, porque son como herramientas, ¿no? Mira, te doy un martillo para que puedas martillar, ¿no? Te lo doy, no lo voy a hacer para ti, ¿no? Pero te lo doy. Entonces, bueno, me gustaba mucho, sí, lo que compartías ahí. No sé si hay algo de lo que acabo de decir que Sí, te sí. hace como con ganas de reaccionar, de responder. Sí, yo creo que esto que dices del eneagrama como un mapa nos da una doble jugada. Por un lado,
Una vez que nos identificamos e incluso, aunque estemos dudando entre dos o tres eneatipos, por algo estaremos dudando, nos da, a ver cómo lo digo, mucha gente que viene a nuestros cursos tiene muchas ganas de saber qué eneatipo es. ¿Yo cuál soy? ¿El 2, el 3, el 4? Y yo para esto soy bastante prudente y animo a darnos mucho tiempo. Pero el eneagrama, en ese proceso de búsqueda, que es mucho más interesante que nos indiquen cuál es el camino, a la persona le trae, pues estoy dudando entre el 2 y el 4. ¿Por qué estás dudando? Porque veo no sé qué. Y de repente empezamos a leer qué pasa con el 2, empezamos a leer qué pasa con el 4 y cosas en las que igual el paciente no ha caído, de repente dice, ahí va, si a todos los 2 se les pasa todo esto, igual yo que sé que seduzco, a lo mejor también manipulo, que es igual una palabra que jamás se había planteado. Pero al leerla, decir, vale, si yo me empiezo a ver por aquí, ¿qué me pasa a mí con la manipulación? Seguro que no manipulo nada, nada, nada. Y de repente empezamos a dar espacio y llegamos a lugares de trabajo muy interesantes. Porque luego al final lo interesante, mapa del eneagrama es algo teórico. Lo importante es cuando vamos al territorio. Pero el Mm, mapa nos ha dado pistas de saber dónde tengo que ir en el territorio. Y eso es súper interesante. Ayuda mucho, yo creo, a transitar el camino, incluso si estoy en duda entre diferentes eneatipos o eneatipos y subtipos. mm, Eso desde la perspectiva del que está trabajando, pero de la perspectiva de los que acompañamos, cuando ya tenemos mucha experiencia con el eneagrama, también nos es relativamente fácil oler el eneatipo de las personas. Nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, pero si yo estoy leyendo una biografía, estoy viendo un cuerpo, me están contando cosas, bueno, a veces es blanco y en botella. Jamás le transmitiré a la otra persona cuál es mi opinión sobre su eneatipo, pero a mí me está dando muchísimas pistas. Entonces digo, mira, yo ya sé que esto va a ir seguramente por aquí, entonces yo no voy a trabajar igual si huelo que la persona es un 8 sexual que si es un 5 conservación. Es que yo, mi forma de relacionarme con esa persona ya va a ser totalmente diferente. Con uno puedo ser más cuidadoso, con otro puedo ser un poquito más confrontativo, con otro le puedo animar a llegar a otros sitios. Entonces, esas pistas que nos da el enneagrama principalmente nos ayudan a ser más amorosos con el otro. Porque si el mm, enneagrama o cualquier trabajo personal no nos pone más amables con nosotros mismos y más amorosos con el otro, la cosa no va bien. Entonces el enneagrama nos ayuda a entender mucho mejor las heridas, de dónde viene, lees la infancia y dices, claro, con esta infancia, este padre, esta madre, no sé qué, pum, empezamos a entender muy bien lo que está pasando en esa persona y desde ahí nos podemos poner con mucho cariño a acompañarla. Entonces al final es como una doble vuelta que ayuda un montón. claro. Bueno, Lorenzo, hemos dado un montón de claves, ¿no? Sobre esto de cómo amarse más, cómo mejorar su autoestima a sí mismo, ¿no? Al fin, bueno, a sí mismo, claro, cómo mejorar su propia autoestima. Y me ha encantado también cómo terminas con el tema del eneagrama, para qué sirve. Y una de las cosas que para mí es más importantes del autoconocimiento es que me sirve para ser más empático, Mm, compasivo conmigo y entonces con los demás, ¿no? Lo cual efectivamente es una trampa a veces creer que puedo ser compasivo con los demás y no conmigo. mm. Yo creo que ahí, bueno, eso sería el tema de una charla entera, pero ahí hay una trampa grande. Entonces, pues muchísimas gracias, Lorenzo. Me encantaría preguntarte si hay algo más que quieres compartir sobre esa temática de la autoestima, del amor propio, antes de que también luego te pregunte un poquito tu actualidad a nivel de actividades y todo eso. ¿Qué te apetece añadir? Sí, un poquito, para mí, una de las claves es entender que si queremos desarrollar un poco la última idea que he tirado de cómo ponernos más amorosos en el mundo, es interesante que investiguemos sobre el amor, no como emoción, que es más dudosa, sino como concepto. Y Mm, cuando investigamos un poquito, y en mi caso fue llegar a la teoría de los tres amores de Claudio Naranjo, de repente, ¡fum!, como que se abre un mundo de posibilidades porque entiendo mejor que una palabra tan abstracta como el amor, que todos queremos llegar, pero que a pocos conseguimos o pocos lo pueden conseguir, no es tan fácil. Entonces, como mm, disgregarla, separarla en estas tres partes que Claudio habla, de un amor admirativo, un amor compasivo, un amor dionisiaco, y desde ahí ver cómo está eso realmente en mi vida, con mis hijos, con toda la gente que yo quiero, incluso con la gente que me relaciono a un nivel laboral, me pongo realmente amoroso en el mundo desde esta perspectiva. Y a mí, por ejemplo, eso me ayudó un montón a entender dónde andaba yo. Y con algunas personas, igual estaba muy bien en el amor admirativo, pero muy mal en el dionisiaco. O con mis hijos estoy muy bien en el dionisiaco, pero igual no tanto en el admirativo. ¿Dónde estoy yo en cada área de mi vida?
porque no Mm. funcionamos igual, somos a veces muy polares. En el trabajo somos no sé cómo y nos permitimos incluso hacer no sé qué, pero igual en la pareja de repente somos súper sumisos y no nos permitimos, vale, pues vamos a vernos. Y la teoría de los tres amores a mí me ayudó, pero así como de una manera Oh. determinante. Entonces Mm. animaría a la gente que busque qué les sirve a ellos, porque a lo mejor igual hay mil conceptos, yo ahora tengo mil libros sobre el amor, entonces podemos verlo desde mil perspectivas, pero después de haber leído muchas cosas, me sigo agarrando siempre a estos tres amores de Claudio. Pues gracias por terminar así. Me das pie a... Bueno, lo primero, te voy a invitar a que hagamos un vídeo sobre esto, porque me parece que eso se merece una entrevista entera, si te apetece. Sí. Y luego, claro, eso me da pie justamente al retiro del 16 al 18 de mayo en Áraba, cerca de Vitoria, que justamente se va a llamar Amarme para amarte, Ujú. ¿no? Entonces, a ver si podemos hacer que participes también y que vengas a hacer una visitilla. Vamos a intentar organizarlo, sería guay. Y bueno, animo a todas las personas que quieran información sobre esto a mirar aquí abajo. Voy a poner el enlace. Lorenzo, gracias. ¿Algo que quieras compartir de tu actualidad, de los talleres que estás dando ahora mismo, de algo a ese nivel más práctico? Sí, bueno, y si alguien quiere seguir investigando o meterse en el mundo del eneagrama, pues con nosotros lo tiene fácil. Tenemos tres formaciones de eneagrama, una que empezamos ahora en primavera, de abril hasta junio, donde hacemos el eneagrama básico de 3 meses, y aviso que de básico no tiene nada, pero de alguna forma la tenemos que llamar. Luego tenemos la formación avanzada, donde estamos terminando ahora, y ahí entramos a saco con temas bien complejos, pero que bueno, que al final llevándolos a primera persona dan resultados estupendos. Y luego tenemos otros 3 meses de formación de Enneagrama y Amor, donde precisamente trabajamos el tema de los tres amores de Claudio. Entonces, si alguien está Ah, interesado en algo de todo esto, pues será bienvenido o bienvenida. bueno, pues muchísimas gracias, Lorenzo, y espero que puedas volver muy rápido en este canal y en este podcast. Muchas gracias. Un placer, Diego.